esta mesa de la ciencia política. Antes de empezar, quería avisarles que el senador Juan Manuel Abal Medina está en este momento en una presentación de un libro, así que nosotros vamos a arrancar para que no se nos haga tarde y él se va a sumar en algún momento, ¿no?, para después hacer su presentación. Bueno, gracias. Bueno, si les parece bien, vamos a comenzar con el doctor Carlos Strasser. Él es abogado de la UBA, doctor en Ciencia Política de la Universidad de California en Berkeley, profesor emérito de Flaxo, director fundador de la Maestría en Ciencias Sociales de Flaxo, es investigador superior de CONICET y podemos decir que junto con Guillermo O'Donnell es el padre fundador, si queremos pensarlo así, de la ciencia política moderna en la Argentina y amigo entrañable de Guillermo. Le damos la palabra. ¿No llega? Pasa que tengo un cajonero acá. Ahí está. ¿Ahí va? Ah, bueno. Buenas tardes, un gusto, un honor, un gusto no, un gustazo, porque este congreso es realmente una maravilla. Asombrosa organización, asombrosa la cantidad de gente, los participantes, las mesas, las conferencias, la cantidad de figurones, por no decir figuras y figuritas que tenemos acá, realmente para recordar. Bueno, y encima esto, la mesa dedicada a Guillermo y a los dos libros, uno en castellano, que acaba de salir flamante, de Eudeva, compilado, organizado por Gabriela, Hipólito O'Donnell y Martín D'Alessandro, y otro en inglés, que salió hace muy poquito, Reflections on Uneven Democracies, The Legacy, la herencia de Guillermo O'Donnell. Entre los dos libros, contando alguna introducción, alguna coda, algún prefacio de Juan Manuel que todavía no llegó, Abal Medina, hay no menos, si conté bien, de 36 piezas académicas. Qué pavada, qué número, ¿no? Todas dedicadas a la obra de Guillermo, a lo que escribió, lo que pensó, lo que fundó, lo que renovó, lo que anduvo y desanduvo, porque Guillermo no paraba de hacer y deshacer y recomenzar, y lo que nos dejó a todos para informarnos, saber y seguir, y seguir. Bueno, 36 artículos. Acá llega mi mujer que me consiguió un cafecito después de una larguísima cola. Cafecito en el que va a consistir todo mi almuerzo, porque vengo de otro lado más. ¿Tiene azúcar esto? Gracias. Bueno, 36 piezas. Creo que leí casi todas. ¿Qué les parece? No es poco, ¿no? Son muchos trabajos. Me interesé más en algunos porque todos tenemos inclinaciones e intereses y además hay temas pendientes para seguir trabajando que nos preocupan a todos. Bueno, algunos voy a hacer algún comentario o retomar la cosa. Otros están muy bien perfilados, por ejemplo, en esta edición por Juan Manuel Abal Medina, que repasó a todos, concisa pero agudamente. Y no sé si Gabriela después va a decir, o Martín, o los dos,
van a decir algo o mucho sobre esto. Bueno, yo sobre alguno voy a hacer algún comentario. Pero, antes que nada, no pude escapar a una tentación. Todos los artículos, trabajos y demás sobre Guillermo son el final de una historia y una herencia. Pero esa historia comenzó hace mucho y la compartimos. Fuimos los dos partes de una camada, una cohorte, como suelen decir en el gremio de la educación, una promoción, que ingresó en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, hacia 1954 y 55, antes de la caída del primer peronismo. Y si muchos, Guillermo, yo y otros, Natalio Botana, que anduvo por acá, está por acá dando vueltas, José Nun, lo habrán oído nombrar, Manuel Moray Araujo, que también está por acá, y muchos otros. También gente que derivó a la política y gente que derivó a la guerrilla. Rodolfo Ortega Peña, Roberto Quieto, asesinados los dos por la AAA. Otros que derivaron a la política, Moisés Ikonikov, lo recordarán, el Bebe Rigui, Luis Eduardo Duhalde, bueno, toda una camada única de derecho que estudió derecho y se hizo, no sé si todos, pero muchos abogados, porque no teníamos alternativas, no había carrera de sociología, no había carrera de ciencia política. Bueno, de hecho, la creamos unos cuantos años después, diciembre del 83, cuando asume Alfonsín y lo nombran a Derich rector normalizador, y lo voy a ver y le digo gringo, le decíamos gringo, le decimos gringo a Derich, tenemos que crear la carrera de ciencia política. Muy bien, estás nombrado director de la carrera. Y así empezó la cosa en diciembre del 83. La terminé en marzo y después nombramos a un comité lleno de representantes de la filosofía, la ciencia política, el derecho, la economía, la sociología, que legitimó todo eso y comenzó la carrera, cuyo primer director fue Edgardo Kasterberg, fallecido hace unos cuantos años, muy joven, desgraciadamente. Bueno, de esa camada salió Guillermo. Y morite, Gabriela. ¿Qué dice ahí? Membrete de Guillermo O'Donnell. Carta de... Me traje la primera hoja nomás porque es la primera de una larguísima correspondencia que después mantuvimos durante años. Por lo menos hasta el 71, después que nos recibimos los dos, terminamos los dos, volvimos los dos al país. En esta carta de octubre del 67, este es el final de la historia, este es el comienzo de la historia. Guillermo me dice, Carlos, un amigo común, no viene al caso mentarlo ahora, pero de esa camada, me dio tu dirección y me dijo que te escriba, porque quiero estudiar ciencia política en serio. ¿Y cómo le suena eso? Guillermo quiso alguna vez empezar a estudiar ciencia política en serio. Y quiero dedicarme a hacerlo allá. Bueno, y me pide una cantidad de consejos, informaciones, etc. Y bueno, seguimos la correspondencia por unos cuantos meses y años. Terminó él en Yale, iba a ir a Berkeley primero, después una corazonada, sick, me dice en una carta, lo llevó para Yale, y ahí empezó su larga, brillante carrera. Bueno, a lo largo de esa carrera, como sabemos bien todos hoy, empezó
con modernización y autoritarismo. Para, costumbre de Guillermo, deshacer la teoría que imperaba por entonces, que vinculaba la modernización de los países, su desarrollo socioeconómico, inmediatamente con la producción, el crecimiento, etcétera, de la democracia. Macanas, dijo Guillermo, no es así. No es así. La modernización, lo que llamamos modernización, suele venir acompañada en nuestros países, por lo menos, por regímenes autoritarios, dictaduras hechas y derechas. La tesis famosa que cundía por aquellos años con Lipset, no sé si le suena todavía el nombre a la cabeza, el autor del Hombre Político, Political Man, traducido por Eudeva, esa teoría política, Guillermo la puso patas para arriba. No obstante, Pascuino, que anda por acá o va a andar por acá, en un paper que también está por acá adentro, trata de reivindicar, y tiene derecho a hacerlo, la literatura muy predominantemente norteamericana de aquellos años sobre democracia, desarrollo político, etcétera, citando por lo pronto a Huntington, que había empezado prácticamente con esto de la relación entre modernización, una rara relación entre modernización y autoritarismo, y otros autores como lo cita Pascuino y reivindica Pascuino. Bueno, bienvenido, más vale tarde que nunca. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás, querido? Bueno, te perdiste un introito, pero después te lo cuento. Y reivindica Huntington, también a La Parombara, a Weiner, una serie de autores de esos años, y tiene derecho a reivindicarlos realmente, aunque nos dieron una idea básicamente equivocada de la relación entre el desarrollo económico, social y la democracia, puso en marcha estudios que fueron avanzando y cambiando, entre otros gracias a Guillermo, y que realmente fundaron esta ciencia política que tenemos hoy. Bueno, empezó Guillermo entonces, avísenme si me extiendo demasiado, ¿no? Empezó con modernización y autoritarismo, y ya que se puso con el autoritarismo, empezó con los animales políticos nuevos que fue sucesivamente descubriendo a lo largo de los años. Él los llamó así, animales políticos, a los que les puso nombre y los supo describir y explicar. El Estado burocrático autoritario. Texto que hizo, para hablar en criollo, hizo roncha años y años, y fue replicado, estudiado, tenido en cuenta, discutido, cómo no, en todo Occidente, Europa, Norte, América, Latinoamérica y el Caribe. Y después del Estado burocrático autoritario, todo esto está comentado, analizado, estudiado, hasta criticado por algunos. Falta esto, no vio aquello, dice algunos. ¿Y quién no? Bueno, siguió con la idea de las transiciones. Otro tema y otra producción escrita que, vuelvo a usar la expresión, hizo roncha en el mundo político y politicológico de aquellos años. Junto con Philipp Schmitter, compañero de estudios en Berkeley, inolvidable amigo, produjeron los volúmenes inolvidables, leídos por todos lados, comentados, estudiados por todos lados, sobre las transiciones democráticas, del autoritarismo a la democracia. Con algún último volumen de Guillermo que merece un capítulo aparte. Bueno, pero según esa costumbre de Guillermo que menté hace un rato,
de hacer y deshacer y volver atrás para volver a empezar. Pasó a escribir luego sobre las consolidaciones de la democracia para, al rato, arrepentirse y criticar las transiciones y las consolidaciones y las dos transiciones de las que venía hablando, la transición desde el autoritarismo, la transición democrática, para escribir sobre las ilusiones, sobre la consolidación. Y ahí empieza un Guillermo que me parece que a mí es el que más me importa, me interesa, empalma con intereses míos de entonces y desde entonces, aunque yo andaba más por el plano de la teoría política, conversando con Rousseau, Constant, Burke, luego John Stuart Mill, bastante más adelante, Weber, Schmidt, qué sé yo, hasta Schumpeter, Bobbio, y Guillermo estaba en el estudio de todos estos procesos políticos que andaban dando, tenían cursos por aquí y por allá. Bueno, pero desemboca, digo, o termina en un texto que alguna vez me comentó, y vos lo sabés bien, Gabriela, dice, parece mentira, algo que escribí sin tantas pretensiones, tenía un éxito que me deja patitieso, la democracia delegativa. Empalmamos mucho con eso en ese momento. Yo había escrito sobre la democracia representada en lugar de que teníamos una democracia representada en lugar de una democracia representativa, con los mismos resultados. Un principio de soberanía popular que es malversado, una voluntad popular que es apropiada y hasta expropiada por los llamados representantes, que representan, vaya a saber, no se sabe exactamente qué, representados que dejan de ser representados. Bueno, todo esto que Guillermo trabajó tan intensamente en y desde, sobre todo, democracia delegativa, y tan lúcidamente, empezando con estudios muy empíricos que hizo sobre los gobiernos de Fujimori en Perú, Collor de Mello en Brasil y Carlos Menem en la Argentina. Digo Carlos porque era riojano, como mi mujer, que era vecina inmediata de Carlos. Bueno, se está agarrando la cabeza, pero esto es la sal de la tierra, ¿no? Estos chismes. Bueno, democracia delegativa. Democracia delegativa, que empezó a ser considerada, estudiada, entendida por todos lados, hasta que Guillermo un poco al medio la abandona. La rebautiza con algún nombre que ya ni me acuerdo, democracias institucionales falsas, no me acuerdo cómo era, y después la va a retomar hasta textos muy recientes que editó con Osvaldo Yaceta en 2010, 11, mirá, el mismo año en que en noviembre fallece Guillermo. Democracia delegativa. Bueno, esta es, a mí me interesa especialmente la herencia que creo que está más viva de Guillermo, porque la retoma él, pero la retomó después todo el mundo, para ver estos fenómenos crecientes de populismo a la paz hoy en América Latina, con gobiernos con una sensibilidad popular nueva, con sus más y con sus menos, con tendencias al hiperpresidencialismo que viene con la democracia delegativa, con tendencias a entroncar. Guillermo lo recupera también con una vieja tradición propia de nuestra cultura política que remonta hasta el caudillismo del siglo XIX, que hace parte de una vieja tradición política que heredamos en su momento de España. Bueno, y trabaja esto a fondo porque, caramba, esta democracia que tenemos, ¿qué democracia tenemos? ¿Qué clase de democracia tenemos? Pregunta Guillermo en algún momento. Esta democracia que tenemos
no parece demasiado democrática, por el hiperpresidencialismo, por la expropiación que yo decía hace un rato de la voluntad popular, por representantes que se cortan solos, aunque viven mirando de reojo la opinión pública, porque cada tanto hay elecciones, y sin elecciones no hay ni la democracia minimalista de la que hemos hablado tantos años, entendiéndola y subentendiéndola, porque es algo mucho más complicado que las elecciones y el voto popular. Porque, entre otras cosas, como alguna vez les dijo Rousseau, volviendo a Rousseau, les dijo Rousseau a los ingleses: ustedes votan un día y al día siguiente vuelven a ser esclavos. Ustedes votan un día y al día siguiente vuelven a ser esclavos. ¿Qué es lo que ha pasado un poco con las democracias delegativas? Que se apropian, como dije y repito, de lo que quiera que sea o haya sido cada vez difícil de desentrañar siempre, no está muy claro, también Guillermo lo estudia y hay textos aquí, enseguida voy a hablar de alguno de ellos. Es difícil descifrar cuál es cada vez exactamente la voluntad popular. ¿Qué quiere el demos? ¿Qué vota exactamente? Bueno, con tanto meandro y desvío me voy perdiendo. Como sea, democracia delegativa es un texto que se va ampliando y que se va ensanchando poco a poco para analizar la democracia que tenemos en estos tiempos que corren. ¿Qué democracia es esta? Una democracia donde por lo pronto, además del presidencialismo, que por otra parte, cuando no se creen los presidentes pilotos de tormenta para salir de crisis por las que hemos pasado, se convierten en los dueños de lo que supuestamente quiere el pueblo y lo interpretan como solo ellos pueden interpretarlo. Y bueno, democracias que empiezan a flaquear como democracias, no solo por el presidencialismo, el populismo con su costado, un costado bueno es el de la sensibilidad popular y la respuesta a demandas y necesidades populares, el otro costado que viene a veces con el populismo y con el cesarismo plebiscitario que llaman algunos, del clientelismo, pero que además se mezcla irremediablemente, tan irremediable como tristemente, con esta pobreza que no deja de estar con nosotros aquí y en tantos otros lados, los Estados Unidos incluidos, con la riqueza de ese país, que tiene nada menos que 20 millones de pobres, tan pobres como los pobres nuestros. ¡Qué vergüenza! Bueno, una democracia que vive con la miseria, que convive con la miseria, con la pobreza y que obviamente no puede ser demasiada democracia cuando tanto porcentaje de la población no alcanza el estatus de ciudadanía que presupone, por lo menos en teoría, una democracia. Sin pan, sin trabajo, sin techo, sin salud, y eso es ser pobre, y millones son pobres hoy todavía. En nuestro país, en América Latina, en el resto del mundo, que no les está pasando muy bien hoy económicamente tampoco, no puede haber ciudadanía, y si no hay una ciudadanía suficientemente abundante, digamos así, porque completa no será nunca, no puede haber una democracia más o menos completa. Y ese es el problema. Un problema que encima de tropezar con estas dificultades con las que tropieza, según acabo de mencionar, tropieza con la globalización del mundo de hoy y con la existencia en el mundo de hoy de tantas agencias y organismos u organizaciones internacionales, no todas, enseguida voy a hablar de otras, que
están integradas por burocracias paquidérmicas, muy bien pagas, que apenas si tienen algo que ver con elecciones populares o voluntades populares y que no le rinden cuentas. Esta accountability, no sé si horizontal, vertical o diagonal, pero que no le rinden cuentas prácticamente a nadie. ¿Qué me decís? Bueno, no sé, algún problema ahí. ¿Se oye bien? ¿Se entiende lo que voy diciendo? ¿Sí? Entonces, no sé qué pasa. Bien, un traguito. Bueno, ¿por dónde andaba? Por las democracias delegativas. Che, voy a recortar un poco porque es tanto lo que se puede hablar, decir y comentar y comentar de Guillermo y lo que Guillermo escribió, produjo, dejó abierto, dejó cerrado y dejó pendiente todo. Me quiero referir a algunos textos en particular, que me parecen especialmente esclarecedores, no solo de la trayectoria global de Guillermo a lo largo de los años, sino también del curso que toma su pensamiento, también a lo largo de los años, sobre la democracia delegativa, and so on and so forth, como dirían los americanos, sucesivamente. A mí me interesaron mucho, me parecieron muy buenos, dijo a los demás participantes Juan Manuel, que ha leído y comentado todo muy bien, no estabas cuando lo dije, así que no lo digo porque estés acá, ahora lo dije antes. Ha comentado todo muy bien en el prefacio. A mí me interesaron algunos artículos en particular. Me gustó, en la edición inglesa me gustaron y me interesaron y me parece que me abren caminos para seguir trabajando, los trabajos de Timothy Power, gringo, norteamericano, y de Enrique Perusotti, de nuestro, de la Universidad de Itela. Tim Power retrasa muy bien la evolución del pensamiento de Guillermo, que anda y que desanda, que toma y que deja y que retoma, y que amplía y que profundiza sobre la marcha. Muy bueno su artículo, lo recomiendo vivamente. Sí, tantos alumnos que ha dejado. Bueno, claro, y no el único, hay otros ahí que fueron alumnos de él. En fin, el otro texto que decía es el de Perusotti, que trabaja mucho, cuando hablábamos de Enrique Perusotti, hablando de Roma, Perusotti asoma. Estoy diciendo que me gustó tu texto. Mentira, ¿viste? Llegó Juan Manuel y yo ya había hablado bien de él. Llegás vos y ya había hablado bien de vos. Me gustó tu texto porque recupera todo el tema de la accountability, esa palabra intraducible, que la usamos en inglés porque es intraducible exactamente en castellano, no hay un equivalente que diga lo mismo. Guillermo hizo notar a propósito de la democracia delegativa, los populismos que derivan de ella, los cesarismos plebiscitarios, etc. Hizo notar que esas democracias plebiscitarias, cesaristas, plebiscitarias, presidencialistas en extremo, que no quieren rendirle cuentas a nada, que no respetan Congreso, no respetan partidos, que no quieren ser controladas por nadie, porque ellas saben qué hace falta y qué quiere el pueblo y qué le va a dar al pueblo, qué le van a dar al pueblo. Bueno, la accountability tiene distintas dimensiones y Enrique las repasa muy bien. La que Guillermo describió y sobre la que abundó inicialmente y por un largo tiempo, la accountability horizontal.
Es decir, el control, por ejemplo, de una presidencia por los demás órganos previstos normalmente en las constituciones que deben controlar a los poderes políticos y que no los controlan o que son pasados de largo. Bueno, el problema de la falta de o la debilidad de la accountability, que Guillermo llama horizontal, a nivel de poderes políticos, a nivel de gobierno, de instituciones de gobierno. Pero no es la única accountability. También se abre paso una accountability vertical, que tiene lugar más bien en el plano, en la esfera de la sociedad civil, y que es el control ya por parte de la sociedad civil y el impulso por parte de la sociedad civil de lo que los gobiernos no hacen como es debido, lo que no hacen conforme la ley, lo que hacen esquivando la ley o contrariando la ley. Enrique la explora muy bien y habla y abre un nuevo sendero a partir de todo esto que ya había abierto en general Guillermo, de la mediación política que constituyen órganos que no están, grupos que no están, asociaciones que no están previstas institucional o constitucionalmente, pero que empiezan a funcionar en el plano social general, respondiendo a demandas y necesidades populares para controlar el ejercicio de gobierno. Accountability entonces vertical. Pero vos añadís otra más ahí, Guillermo, Enrique, a propósito de la vertical. ¿Cómo es que la llamás a la última derivación de la vertical? Claro, la dimensión, vos hablás de las mediaciones políticas, en las cuales los partidos, que son apenas considerados, son tan importantes. Los partidos que tampoco existen hoy, bueno, por historias que están estudiadas, pero que en parte también nos debemos, y que ojalá vuelvan como hace falta para que las democracias sean un poco más democráticas de lo que actualmente son. Eso por lo que hace a los artículos que me llamaron más la atención o que me interesaron más a mí, porque además tienen que ver con el curso de la democracia y la democracia delegativa, la degeneración, la desnaturalización de la democracia, lo que algunos han llamado la desdemocratización, en el texto que está en inglés. En el texto que está en castellano, bueno, la coda de la presentación de Martín y la coda de Gabriela son lectura inexcusable, que hablen ellos de eso, que saben bien de lo que escribieron. Pero hay otras cosas aquí, me guardo la carta, te la mostré, ¿no? te la presto un ratito, pero te la presto, nada más. Son decenas y decenas de páginas de... En esa época escribíamos, no había email, escribíamos en papel vía aérea, livianito, porque si no el correo salía caro. Y las cartas iban, se tomaban unos 7 a 10 días para ir. Professore Pasquino, sei arrivato? Stanco. Bueno, te decía, escribíamos en papel vía aérea, las cartas tardaban 7 o 10 días en ir, 7 o 10 días en volver, y nos escribíamos, en aquellos tiempos no había otra, muy abundantemente. Yo tengo una pila así de cartas de esa época, de los años, en inglés, los late 60s, los early 70s, los últimos años 60, 67, octubre del 67 en adelante aquí,
hasta 71 fines, ya cuando Guillermo y yo, por ejemplo, volvemos al país. Bueno, pero regreso al texto en castellano. En ese texto en castellano hay algunos artículos. Bueno, uno es el del profesor Pascuino, que ha arribado oportunamente, porque el profesor Pascuino, en un artículo muy sobrio, muy compensado, muy profesional, desmenuza los conceptos que usa Guillermo, y a mí me interesó en particular los 5 que cuenta y recuenta, que voy a ir recontando. De crisis, por Guillermo. Crisis que las democracias, o las que quieren ser, y pueden o no pueden ser democracias, tienen que ir remontando. Dice el profesor Pascuino, que ha llegado justo para corregirme, que 2 de estas crisis están como previstas en la naturaleza de las cosas y están ahí para ser remontadas por el curso democrático mismo. Otras, en cambio, son verdaderas trabas, vallas, que las democracias no siempre, y no más que pocas veces, consiguen remontar. Son crisis muy difíciles de tipo económico, económico-social, económico-político, cultural, que a la democracia les cuesta mucho recontar. Bueno, recomiendo el artículo del profesor Pascuino, que ha arribato. Pero también hay otros artículos muy interesantes para mi gusto. Está el prólogo de Amal Medina, que vuelvo a recomendar. Está la introducción de Martín de Alessandro, porque yo no tenía el ejemplar que acaba de salir ahora por Eudeva, así que vi todo, lo imprimí desde, acá está Pascuino, lo imprimí todo del PDF. Hay un artículo de Osvaldo Yaceta, que me interesó mucho porque vuelvo otra vez al tema de la democracia delegativa. Y Osvaldo, lo mismo que Tim Power en su artículo en The Legacy of Guillermo O'Donnell, hace un raconto, sigue el curso de las ideas, las aventuras intelectuales, los caminos que anda y desanda y produce y reproduce Guillermo sobre la marcha. En este caso referidos, por Yaceta, insisto, a la democracia delegativa, que va no solo a cambiar por un momento de nombre, sino que luego, cuando Guillermo retoma, ya en los años 2000, la idea, el concepto y la historia de la democracia delegativa, que había empezado con los estudios, como dije, de Fujimori, Collor de Mello, Menem, para trabajar más a fondo la idea y empezar a preocuparse más. Lo señalan varios de los autores en ambos libros, versión inglesa, versión española, de los comentarios a Guillermo O'Donnell. Retoman la idea bien, está bien porque me estoy quedando sin boya. Bueno, ¿en qué andaba? Estaba con Yaceta, democracia delegativa, retoma la idea, la ensancha, la empieza a profundizar y pasa, lo señalan más de uno de los artículos en ambos textos. El único artículo, dicho sea de paso, que está en los 2 textos, en inglés y en español, de las 30 y tantos piezas que hay entre uno y otro volumen, el único artículo que se repite, el único autor que se repite, bueno, gran amigo, Philip Schmitter. Es el mismo texto que está en los 2 volúmenes. Todos los demás, los 35, si conté bien, son todos por autores distintos, son 35 tratamientos distintos. Bueno, uno el de Yaceta, sigo con Yaceta. Y termino ya porque está corriendo. Vuelve a la democracia delegativa, a la ensancha, y pasa, estaba diciendo, de considerar, estimar y para algunos sobreestimar
el plano de las incertidumbres y las iniciativas y los actores y lo que cuentan los liderazgos o no cuentan o dejan de contar, y la imaginación política, de una micropolítica, de un análisis de micropolítica, va pasando cada vez más, esto en los últimos años, vuelve a lo que era una vieja tradición, vuelve al Estado, a las estructuras socioeconómicas, y pasa al tema de la ciudadanía que mencionaba yo hace un rato. Y termina con este volumen, que yo no sé cuál es el último, Gabriela, el de Yaceta o el de Democracia, Agencia y Estado. No, el editado es el último. ¿El Democracia? Ese, el último editado, pero no el último escrito. No, el último escrito dice Democracia, Agencia y Estado, pero el editado por colegas es Democracia Creativa. Bueno, ok. Bueno, corto acá, no sé qué estaba diciendo, pero ho finito. Bueno. Muchísimas gracias, profesor Strasser. Le damos la palabra ahora a Gabriela Hipólito O'Donnell. Ella es politóloga de la Universidad del Salvador, doctora en Ciencia Política por la Universidad de Cambridge, profesora de la Universidad de San Martín, directora de Desarrollo Institucional de ANAP y co-coordinadora junto con Martín D'Alessandro del libro Homenaje a Guillermo O'Donnell, titulado La ciencia política de Guillermo O'Donnell, EUDEVA 2015. Bueno, yo quiero hablar junto con mi coautor, co-coordinador, ¿no es cierto? Primero, darle las gracias a los participantes, a Laura, a Carlos, a Juan Manuel, a Vicky, por estar presente, a algunos otros colegas que participaron, como Gianfranco, que participó del libro que hicimos con Martín, a Enrique, que participó del libro que hizo Scott Menguerin, etcétera. No sé si veo a alguien más que participó. Déjenme contarles una pequeña... quiero darle las gracias a Esteban Lopresti, nuestro editor de EUDEVA. Gracias por aquel primer contacto, el entusiasmo y la producción de nuestro libro. Realmente es una producción muy, muy linda, muy bien hecha. Así que gracias a Esteban también. Déjenme contarle una pequeña anécdota. Yo estoy volviendo del Congreso Centroamericano de Ciencia Política y en ese congreso, para que ustedes se den cuenta del impacto del trabajo de Guillermo O'Donnell, el Congreso cerró con la presentación del libro que preparamos con Martín. Si ustedes ven el índice del libro, se pueden dar cuenta que es una gama de politólogos de primerísima línea. Gianfranco está aquí, Philip Schmitter, Scott Menguerin, etcétera, etcétera. Y en ese cierre de ese congreso, uno de los colegas que también participó de ambos volúmenes, que se llama Jorge Vargas, hizo una presentación y se preguntó por qué era importante leer a un politólogo argentino. Y entonces él destacó ahí que realmente Guillermo había tenido impacto en la ciencia política global, sobre todo en el establecimiento de la agenda de la ciencia política durante casi 4 décadas de trabajo. Yo no voy a repetir lo que digo en la conclusión, ahí menciono cuáles son las características que yo pienso tenía la ciencia política que hacía Guillermo, que era una ciencia política en principio innovadora, como comentó Carlos, era muy rigurosa metodológicamente, era profundamente latinoamericana, porque sus reflexiones provenían de lo que él observaba de la realidad latinoamericana, pero luego se transformaba en una ciencia política comparativa. Pero quiero destacar sobre todo que es una ciencia política relevante, porque se encarga de temas que realmente tienen impacto en la vida cotidiana de la gente, y eso fue uno de los temas de debate en el Congreso Centroamericano de Ciencia Política. Para seguir un poco con el tono de Carlos Strasser, a mí me gustó mucho del otro libro, no el libro que hicimos con Martín, sino el libro de Scott, con Dan Brinks y Marcelo Leiras, que está en otro panel y no puede estar lamentablemente acá. Es el texto que hizo Jim Maguire, en donde Jim recupera el último libro de Guillermo, Democracia, Agencia y Estado, y hace una evaluación diciendo que si uno finalmente toma en serio
las nuevas ideas de Guillermo sobre cómo caracterizar a la democracia a partir de la idea del ciudadano agente, uno tiene que empezar a pensar a cómo reclasificar muchos regímenes políticos que hoy en día son clasificados como democracias, pero que si uno sigue la caracterización de Guillermo, no lo son. Yo creo que ese es un artículo, por supuesto son todos artículos fantásticos, pero un artículo bastante innovador. Entonces yo me tomo el atrevimiento de invitarlos no solamente a leer estos libros, sino también a volver sobre el último libro de Guillermo, Democracia, Agencia y Estado, que implica y contiene una nueva agenda de trabajo en relación a la democracia. Yo tuve el privilegio de estar casada con Guillermo 20 años, tenía un talento desbordante, Guillermo era realmente brillante, pero además tenía un compromiso muy importante con los valores democráticos y con todos los problemas que afectan la vida de los ciudadanos, sobre todo de los ciudadanos no privilegiados. Así que yo quiero dejarles ese mensaje, ojalá que podamos todos practicar ese tipo de ciencia política que hacía Guillermo, que era relevante para la vida de todos. Fue un gusto trabajar con Martín, hemos tenido nuestros momentos, que han necesitado de cierta terapia, como todos los coautores que trabajan juntos. Yo quiero recuperar finalmente, ya que Richard Snyder está acá, nosotros incluimos la entrevista que Richard y Gerardo Munk le hicieron a Guillermo en ese libro tan lindo sobre Passion, Craft and Method, que espero que esté la traducción en español, pero esta entrevista está traducida al español, y ahí Guillermo contaba que le preguntaron ellos cómo había hecho para trabajar con Schmitter y terminar en buenos términos después de escribir ese fantástico libro sobre transiciones, y Guillermo dijo: no nos matamos porque nos vimos poco. Entonces yo creo que con Martín no nos hemos matado porque últimamente nos hemos visto poco, pero creo que el producto final, estoy muy contenta y ha sido un gusto poder trabajar con él y reunir a toda esta comunidad de colegas que son realmente muy generosos, porque este libro no ha costado ningún dinero, no ha llevado dinero de producción, ha sido todo producto de la generosidad y del tiempo de todos los colegas. Así que yo quiero darle las gracias a todos y darle las gracias a Martín también. Muchas gracias, Gabriela. Ahora le damos la palabra al doctor Martín D'Alessandro. Él es politólogo de la UBA, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, investigador del CONICET, presidente de la SAP y co-coordinador con Gabriela del libro. Muchas gracias, buenas tardes. En la vida politológica yo me siento un privilegiado, y muchos de los mojones más importantes de mi vida politológica, como le hubiera sucedido a cualquiera de los que estamos acá, están relacionados con Guillermo O'Donnell. Haberlo conocido en su momento, luego que él se acordara de mi nombre, después haber gozado de su afecto, más tarde haber comentado la reedición de sus libros Modernización y Autoritarismo y el Estado Burocrático Autoritario en 2010, y ahora haber coordinado junto con Gabriela un libro en su honor. Realmente son cosas muy importantes para la vida de cualquier politólogo, al menos de mi edad, que me llenan de orgullo. Particularmente este libro fue una idea que surgió en momentos no buenos de la vida de Guillermo, de Gabriela y de todos nosotros, pero quiero agradecer especialmente a Gabriela por el apoyo y la ayuda y su colaboración y haber puesto todo lo que puso para que este libro pudiera salir adelante. Gracias, Gabriela. Es un libro que está pensado no solamente homenajear a Guillermo, sino para poner en un solo conjunto una obra, como ustedes saben, muy grande de Guillermo, con muchos trabajos que estaban dispersos, muchos en libros, otros en artículos, y este libro lo que trata de hacer es brindar de una manera parsimoniosa y un compendio casi
de toda la obra de Guillermo O'Donnell, que es impresionantemente coherente, impresionantemente homogénea e impresionantemente es la línea conductora de todas sus preocupaciones a lo largo de una larguísima vida de producción intelectual. Todo esto ya lo sabemos, pero cuando está todo junto, este es un libro que tiene un capítulo por cada libro de Guillermo O'Donnell, que Guillermo O'Donnell publicó como autor, como coautor o como compilador. De manera que al reunir en un solo volumen comentarios de prestigiosísimos colegas que hemos reunido preponderantemente Gabriela y también yo para comentar los diferentes libros y por lo tanto etapas del pensamiento de Guillermo O'Donnell, yo particularmente descubrí yo creía que conocía muy bien la obra de O'Donnell, pero organizando este libro realmente descubrí una coherencia y una profundidad en los temas tratados que me sorprendió muy gratamente y me llena de orgullo cada día más. También me siento un privilegiado de estar aquí en esta mesa, ahora como presidente de la Asociación de los Politólogos, compartiendo hoy con Gabriela, con Carlos Strasser, también un padre fundador de la ciencia política argentina, y con Vicky Roldán y Juan Manuel, amigos de hace 25 años, esta mesa en homenaje a Guillermo y de presentación de este libro y de otros que se han editado en su honor. De manera que no tengo otra cosa más que decir, que me siento muy agradecido con los participantes de esta mesa, nuevamente con Gabriela, y remarcar una vez más que esta presentación es un momento muy importante para mí en mi vida politológica, además de estando presente en las salas Richard Snyder, el profesor Gianfranco Pasquino, el profesor Panebianco, que está allá en el fondo. Es realmente un mojón importante que no voy a olvidar nunca en mi vida, del que me siento muy orgulloso. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Le damos la palabra ahora a la legisladora Victoria Roldán. Ella es politóloga de la UCA, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO e impulsora de la Ley 4.962 del Día del Politólogo en la Ciudad de Buenos Aires, que fue sancionada en mayo de 2014 y establece el 29 de noviembre como el Día del Politólogo en conmemoración al fallecimiento de Guillermo O'Donnell. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Primero y principal, agradecerle a toda la organización de SAP, especialmente a Martín, por la invitación y por permitirme estar hoy compartiendo con estos figurones, como dice Carlos, con estos compañeros, colegas, politólogos, esta mesa, conmemorando y recordando a un maestro como fue Guillermo O'Donnell. En mi caso les quiero contar cómo fue la iniciativa para establecer el Día del Politólogo. Es un poco difícil no caer un poco en repeticiones después de todo lo que han dicho sobre Guillermo, así que no voy a caer en eso, simplemente contarles por lo menos cómo surgió de mi parte y de todo el equipo que conforma en la legislatura, de los cuales uno está acá, que es Agustina, y que la mayoría somos politólogos, y teniendo en cuenta que todos los que hemos estudiado ciencias políticas siempre vemos desde la teoría, y desde lo que son los libros, como siempre decimos, como le decía recién a Carlos, que uno siempre lee los textos de Pasquino, de Perusotti, de Guillermo, y después nos pasa en la vida real que decimos, bueno, acá está Carlos, y para mí es un placer compartir con él esta mesa y la verdad hacer honor a la ciencia política. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo podemos hacer que la política de alguna forma reconozca a la ciencia política? Y desde nuestro lugar, desde el Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, creíamos que era necesario instaurar este Día del Politólogo en honor y en conmemoración a un grande como fue Guillermo O'Donnell, quien nos brindó las herramientas, por lo menos a todo el ámbito de la ciencia política, para estudiar, para entender, para analizar, para comprender nuestros procesos políticos, las democracias en América Latina,
y siempre con un valor democrático y republicano muy fuerte, siempre entendiendo y preocupado por los regímenes autoritarios y bueno, por todo lo que ya han nombrado que no me voy a extender. Así que nos adentramos en esta historia de empezar a preparar la ley, en contactarla a Gabriela, a Martín, a todos los actores que involucraban pensar en el Día del Politólogo. Y finalmente salió la ley en mayo del año pasado, por suerte con la mayoría de todos los miembros del Poder Legislativo, con el apoyo y la firma de los 4 diputados, además de mí, que son politólogos en nuestra casa, y salió la ley. Pero teníamos la teoría, seguíamos teniendo una ley, entonces empezamos a pensar cómo podíamos, el primer día que nosotros íbamos a conmemorar a Guillermo, cómo podíamos pensar un evento, un día para conmemorarlo a él, pero que también sea de utilidad para todos aquellos que estudiábamos, bueno, yo ya estaba recibida, pero todos aquellos que estudiaban ciencias políticas. Así que pensamos un evento con 2 objetivos. El primero y principal fue, obviamente, conmemorar y recordar a Guillermo ese 29 de noviembre como el Día del Politólogo, como tenía que ser. A ver, tuvimos un par de avatares con algunos que decían que era el 23 de septiembre, que era verdad, y sin embargo nosotros quisimos torcer un poco eso a partir de esta ley. Y con un segundo objetivo, que era tratar de mostrarles a los jóvenes, a aquellos estudiantes de ciencias políticas que a veces no le encontramos o nos pasa, por lo menos a mí me pasó y creo que todos los que estudiamos ciencias políticas siempre caemos recurrentemente en, bueno, ¿y qué hacemos con la ciencia política? ¿Y dónde nos podemos desempeñar? Y la verdad que es una disciplina muy amplia, que en los últimos años creo que nuestros colegas se han desempeñado en un montón de ámbitos. Entonces creíamos que era útil también para ese día hacer una serie de charlas y de encuentros donde distintos politólogos muy conocidos, de renombre, nos contaran cómo se habían desempeñado en distintos ámbitos, en el ámbito del periodismo, en el ámbito de la academia, en la investigación, en las consultorías, en el ámbito privado. También participó Juan Manuel en el ámbito público, porque la ciencia política nos da muchas herramientas para desarrollarnos en el ámbito público, pero también es verdad que hoy en día nos da muchas herramientas para también trabajar en el ámbito privado. Así que surgió el evento, la verdad que se realizó el año pasado, un viernes, el 28, un día antes. Fue la verdad que un éxito, más de 300 alumnos vinieron a la legislatura a escuchar las distintas ponencias. Y ahí para mí fue fundamental el apoyo y el acompañamiento de Gabriela, obviamente en aquel momento, que también trabajamos muy duro para sacar ese día, para que salga bien, y la verdad es que el resultado ha sido excelente. Y la segunda parte de ese evento fue puntualmente, y lo más importante, el homenaje a Guillermo, ¿no? En su primer día en la ciudad de Buenos Aires. Y desde la legislatura también quisimos darle un homenaje a partir de la edición también de este libro. Cuando le pregunté a Gabriela me dijo, reeditemos Contrapuntos, que también, como dice ella acá, que te voy a parafrasear un poquito, como decís vos acá en el libro, un poco relata el mapa de ruta que tenía Guillermo en su cabeza, que él pensaba y que siempre estuvo preocupado, ¿no? de un poco las desaventuras de la democracia, después del horror de lo que era el autoritarismo de Estado, la esperanza que daban las transiciones y después cuáles eran las perspectivas para la democratización de todos los países que las habían sufrido, ¿no? Y así que bueno, aprovecho otra vez para agradecerte aquel apoyo y el evento que la verdad que salió increíble. Con lo cual lo mío es cortito para terminar, como siempre digo, nuestro compromiso mío, a través mío y de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para continuar dándole impulso a nuestra carrera, a nuestra vocación, a nuestra profesión, para seguir contando y seguir contagiando a más jóvenes, para que puedan seguir estudiando la carrera de ciencia política y entender que hay un montón de lugares donde nosotros nos podemos desempeñar, no solo en el ámbito público, no solo en ámbitos por ahí legislativos. Y por sobre todo, obviamente, reconociendo el gran legado que nos dejó Guillermo, nuestro maestro. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Victoria, y como cierre de este panel le damos la palabra al senador Juan Manuel Abal Medina. Él es politólogo de la UBA, doctor en Ciencia Política por Flaxo México, es investigador del CONICET, es ex jefe de Gabinete de Ministros, amigo de Guillermo O'Donnell y impulsor a nivel nacional de la ley del Día Nacional del Politólogo, número 27.131, que fue aprobada este año. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, pedirle a todos en general y a Carlos en particular disculpas, pero me demoré por una presentación anterior de unos libros que también se veía que, como está ocurriendo a veces en el Congreso, las ganas de hablar pueden más que las limitaciones. Más allá de que algunos colegas que trabajan en universidades americanas nos restrinjan con el tiempo, como Ernesto Calvo ahí en el fondo, en general acá nos gusta hablar más y a veces no respetamos tanto los horarios. Pero quiero en primer lugar y muy brevemente agradecerles profundamente a Gabriela y a Martín haberme dado la oportunidad de escribir el prólogo de este libro. Porque fue muy importante para mí por una razón bastante concreta, que es que yo iba a participar del libro en inglés, de la edición anterior del libro, y por las obligaciones y los problemas que tenía en ese entonces como jefe de Gabinete de Ministros no pude hacerlo, con lo cual siempre me sentí un poco en falta con ellos por hacerlo. Así que dar la oportunidad de participar de este prólogo me sirvió enormemente, porque era como un compromiso que yo tenía, porque Guillermo había sido enormemente generoso en haber prologado no sé cuántos libros, creo que una cantidad de libros de prólogo generosamente él siempre me hizo, y también porque me dieron la oportunidad, como le pasó, como decía Martín antes, ¿no? Reencontrar, descubrir un Guillermo en obras que quizás uno no había prestado la debida atención en su momento, digamos, de ver y reencontrar un montón de cuestiones que son muy, muy importantes, creo, para todos nosotros. No voy a repetir demasiado lo que se dijo, porque coincido, obviamente, con las hermosas palabras que dijo Carlos al principio, con todo lo que dijo Gabriela. Simplemente, ¿por qué es tan importante Guillermo O'Donnell? ¿Por qué es tan fuerte para nosotros su presencia y su legado? Yo me acordaba cuando escuchaba a Carlos, me acordaba, todos lo recordarán, esa provocativa frase de Robert Merton, ese gran sociólogo americano, que cuando él hablaba de nuestras ciencias sociales, decía que las ciencias sociales tenían una clara tendencia degenerativa. Y decía provocativamente, pregúntenle a ustedes, en el primer año a un estudiante de física, si conoce más del mundo que Galileo o que Newton. ¿Qué va a decir cualquier estudiante de física de primer año? Obvio que sí, no sabían nada. O alguno va a preguntar, ¿quién es Newton? Porque si lo estudian lo ven en alguna materia marginal de historia, pero nada por el estilo. En cambio, en las ciencias sociales, decía Merton, esa tendencia degenerativa de ver para atrás y mirar siempre para atrás. Y me acuerdo una obra que en su momento me impactó mucho, La persistencia de los clásicos, de Jeffrey Alexander, en la cual Alexander analizaba el porqué de esto, por qué es tan importante para nosotros volver una y otra vez a esos grandes textos, y estudiar el porqué es tan central y relevante para nosotros. Y lo que decía Alexander es que justamente la constitución del clásico, lo que es un clásico, más allá del conocimiento que nos aportan, la mirada que nos aportan un algo más. Con la lectura de los clásicos, con la lectura de estos clásicos, uno entiende una manera particular de mirar el mundo. Entiende con su lectura una forma, un ethos, una naturaleza distinta a la hora de abordar los fenómenos políticos, y solo somos capaces de aprender realmente lo que es el mundo a partir de esa lectura y relectura. Lea Weber, lea Marx, lea Maquiavelo, nos siguen generando una situación absolutamente distinta que leer quizás a otros muchos autores que hay y que también muy buenos, pero estos clásicos tienen un estatus especial. Bueno, particularmente, y como hicieron antes Gabriela y Martín, también agradecer a la vida la enorme oportunidad de haber podido compartir con un clásico contemporáneo como fue Guillermo O'Donnell. Esa es la relevancia que tuvo y seguirá teniendo para siempre Guillermo O'Donnell, porque creo que casi todos los que están acá presentes coincidirán conmigo. Yo nunca me voy a olvidar la primera vez que leí un escrito de Guillermo. Hubo algo distinto, no me acuerdo cuándo fue exactamente, pero digamos, agarré el juego imposible, ¡pum!, fue un golpe. Creo que a todos les habrá parecido. Uno puede haber leído un montón de trabajos muy importantes, muy relevantes de autores, pero yo jamás me voy a olvidar lo que sentí en ese momento, y lo que volví a sentir como organización de autoritarismo entero, lo que volví a sentir como burocrático autoritario, lo que volví a sentir una democracia delegativa, una y otra vez, recuperando esa cuestión en la cual, más allá de, reitero, de aportes académicos, disciplinarios, conocimientos, información,
era capaz de reconstruirnos el mundo y decirnos, ¡tuc!, era para acá. Yo me acuerdo que de alguna manera, perdónenme la metáfora poco académica, pero una película que a mí me gustó mucho, Matrix, que ahora está muy comercial, pero bueno, en su momento me gustó mucho. ¿Se acuerdan los que la vieron en la película? Que en un momento le ofrecían al protagonista, había dos píldoras, una píldora azul y una píldora roja, y el tipo tomaba la que decían y el mundo cambiaba. Yo creo que la lectura de Guillermo era un poquito eso. A partir de leer a Guillermo uno empezaba a ver el mundo de una manera distinta, a comprender el mundo de una manera distinta, a pensar la ciencia política de una manera distinta. Y eso para mí es lo más magistral, lo más maravilloso y lo más mágico que sigue teniendo Guillermo O'Donnell. Porque eso es lo que nos permite, digamos, saltar esa otra dimensión. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Obviamente eso es la magistralidad, eso es el talento, ese es el don. Pero ese don seguramente tiene mucho que ver con algo que siempre nos dice Gabriela. Tiene mucho que ver con plantear, estudiar cosas importantes, relevantes. Yo no me puedo olvidar nunca cuando le mostraba a Guillermo algunos trabajos. Yo trabajo muchos partidos, sistemas electorales, y Guillermo me miraba con cara de qué tema poco relevante. Me trataba muy bien, no me lo decía, pero me lo hacía saber, ¿no? Qué pelotudez estaba estudiando, ¿por qué no? Y recién cuando uno logra mostrar a Guillermo cómo los partidos tenían que ver con la democracia, cómo la democracia con la igualdad, recién ahí prestaba atención a la temática. Tratar temas importantes y hacerlo, que es la segunda, bueno, obviamente con el rigor, que también siempre planteaba Gabriela, ese rigor maravilloso que tenía, que como cuento en alguna anécdota ahí del libro, que no quiero extenderme demasiado, ¿te acordás en el Congreso Iberoamericanistas en Ámsterdam? Estábamos en Ámsterdam, yo estaba sentado al lado de ellos dos, fue en el año 2002, 2001, y había un académico que hablaba re bien de lo que estaba pasando en Argentina, porque habíamos eliminado el papel moneda y usamos el trueque. ¿Cómo había avanzado Argentina? Y Guillermo dijo, por Dios, y nos fuimos, ¿no? Búsqueda del rigor académico permanente, temas serios, rigor académico enorme, y también, y esto es lo que no me voy a cansar de recordar, enorme interés por lo político. Enorme interés por la política. Uno conoce y ve y le toca leer muchas veces textos que pueden ser muy interesantes, pero que se ve que el que lo está escribiendo no le interesa nada a la política. Guillermo era todo lo contrario. Guillermo me agarraba a mí y me decía, Juan, ¿y cómo fue esto? ¿Y qué pasó con tal cosa? ¿Y quién discutió con tal otro? Un enorme interés por la política real. ¿Por qué? Porque todo ese conocimiento finalmente, y creo que es finalmente lo que definió no solo su obra, sino creo yo más bien su vida, todo ese conocimiento siempre tenía un para qué. El conocimiento de Guillermo nunca fue construir un conocimiento neutral, un conocimiento objetivo. Siempre fue construir un pensamiento crítico para transformar la realidad. Y creo que eso es lo que siempre marcó su obra, esa voluntad de criticar lo existente al fondo, porque seguía soñando, peleando, construyendo, diciendo, hablando siempre cómo construir una sociedad más democrática. Y creo que esa combinación de elementos ricos, fuertes, con esa magia y con ese carácter, es lo que construyen un clásico y que hace que un clásico se construya, y se construya en una disciplina como la nuestra, como un lugar de referencia permanente para seguir aprendiendo a hacer verdadera ciencia política a través de la lectura de Guillermo O'Donnell. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias, Juan Manuel. Y ya que tenemos un ratito de tiempo, abrimos para comentarios, preguntas del público a nuestros panelistas. Así que quien quiera comenzar. Yo me olvidé de comentar algo. Bueno. Me sacaron la palabra antes de tiempo. Mentira, hay que divertirse un poco. No, pero había dejado yo en algún momento, el tema era desdemocratización, la accountability vertical, la sociedad civil en lugar del Estado controlando lo que dejan de hacer debidamente, legalmente los gobiernos. Pero me olvidé de comentar algo que vale la pena comentar rápidamente. En los últimos tiempos ha cundido una investigación, una línea de investigación, una literatura politológica muy interesante a propósito de la casi desaparición de los partidos políticos y de la
del entendimiento de la democracia electoral como democracia minimalista, etc., ha aparecido una línea de investigación, Nadia Urbinati, entre otros, fuera del país, en el país Rocío Nunziata, que vale la pena seguir porque abre líneas de investigación muy interesantes sobre lo que llaman la democracia la representación no electoral, como a la vista de la decadencia de la representación de la democracia representativa tradicional, vía partidos, etcétera, se ha abierto paso una representación no electoral que está impulsada, a la que da vida una cantidad de asociaciones, iniciativas a nivel mucho más popular de organismos no gubernamentales, ONGs, de agrupaciones comunales, etcétera, bueno, que está haciendo ver cómo la democracia retoma impulso desde la sociedad civil cuando desde el nivel clásico tradicional empezó a fallar. Eso me había olvidado de decir y comentar porque vale la pena. Nadia Urbinati y otros. Muchas gracias. Ahora sí, preguntas del público, comentarios. ¿Cómo? Bueno, le vamos a pedir entonces al profesor Pascuino si quiere hacer algún comentario, ya que hemos hablado de uno de los capítulos, ¿no? Por favor, adelante. Lo que quiero decir. Dunque, il professor Pasquino esiste. El profesor Pasquino existe, el profesor Pasquino escribe, el profesor Pasquino lee, entonces el profesor Pasquino ha leído mucho, critica también, porque cree que es un deber de los intelectuales criticar otros intelectuales, y la crítica es buena para los que critican y los que son criticados. Pero se puede criticar solamente lo que es interesante, lo que merece ser leído. O'Donnell mismo, aun cuando se puede criticarlo, merece ser leído otra vez. No es algo que se puede leer de una manera, como puedo decir, desinvolta, superficial. No, es algo que merece mucha atención. He aprendido mucho de O'Donnell porque estudiaba los problemas del desarrollo, de la formación del Estado, de la creación de las democracias, y tengo un momento especial que creo ninguno aquí puede tener conmigo, porque escribí un ensayo, un pequeño ensayo sobre Italia en el libro editado por O'Donnell, Schmitter y Whitehead. Creo que fue en 1980 cuando hubo la conferencia en Washington, y el libro es el libro del 1986. 30 años el año que viene. Perfecto. Y merece una reflexión el libro, porque me recuerdo que no es un libro, si puedo decir así, militante. El problema no fue solamente cómo estudiar los regímenes autoritarios, sino cómo producir elementos útiles a la transición desde los regímenes autoritarios hasta las democracias. Me recuerdo la palabra que es un producto colectivo que Schmitter utiliza, es decir, thoughtful wishing.
no wishful thinking, sino thoughtful wishing. No, no creo que sea Schmitter, pero al final es un producto colectivo, porque todos los que trabajaban a los ensayos y al libro compartían la necesidad de producir algo que podría ser útil a la transición de los regímenes autoritarios. Y si ustedes leen el libro, es un libro de éxito, porque todos los regímenes estudiados en el libro han producido su transición a la democracia. Eso es mi recuerdo personal más intenso, pero he encontrado O'Donnell en muchos lugares, como por ejemplo a Cambridge una vez, a Oxford, porque hay un instituto de estudio latinoamericanos, he encontrado a O'Donnell en algunos congresos internacionales. El hombre tenía, ¿cómo puedo decir?, preferencias fuertes. Y tenía, ¿cómo puedo decir?, una capacidad de definir algunos objetos con pocas palabras, claras y fuertes también. Okay. Soy muy contento, puedo decir feliz, de haber escrito un ensayo. Tengo a agradecer en particular el presidente D'Alessandro, porque la invitación vino de Martín. Si puedo añadir algo, ¿cómo se llama esa? La mesa. La mesa fue muy buena la mesa. A la excepción del profesor Strasser, todos fueron puntuales y producieron conocimiento de cosas que yo no sabía. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Pascuino. Si están de acuerdo, damos por cerrado el panel. Un honor y un placer haber compartido esta mesa. Un aplauso.